Hombre sin rostro en el entronque. La rumorosa Tijuana. El descenso nocturno desde La Rumorosa hacia Tijuana es uno de los tramos más tensos del norte del país. Las curvas cerradas, los cambios bruscos de temperatura y la soledad que se extiende por kilómetros vuelven cada viaje una experiencia intensa, incluso para los choferes más curtidos. Aquella noche, el viento soplaba con fuerza desde las montañas, sacudiendo los arbustos resecos y silbando entre las piedras como si alguien murmurara algo desde la oscuridad. Era pasada la medianoche cuando el trailero, al que llamaremos solo el conductor, se encontraba descendiendo por la carretera Tecate-Tijuana con una carga de autopartes que debía entregar al amanecer. Con los ojos fijos en la línea central del pavimento y la radio apenas emitiendo estática, mantenía la concentración propia de quien conoce bien los peligros de esa ruta. Fue después de tomar una curva particularmente cerrada, donde la carretera da un giro brusco hacia la izquierda y no hay más iluminación que la de los propios faros, que ocurrió lo inesperado. Frente al tráiler, a escasos metros del cofre, apareció una figura humana. Estaba completamente inmóvil en medio del carril, erguida como si lo estuviera esperando. El conductor reaccionó por instinto, pisó el freno con fuerza y el chirrido metálico rebotó entre las montañas. Las llantas casi se levantan del asfalto. El camión se detuvo a escasos centímetros del cuerpo. Atónito, alzó la mirada para ver mejor, y lo que vio lo dejó helado. El sujeto frente a él parecía un hombre por la contextura, la postura, la ropa raída pegada al cuerpo, pero no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, no había nada, solo una extensión tersa y lisa de piel pálida que brillaba débilmente bajo la luz amarillenta de los faros. La figura no emitía ruido alguno, no gesticulaba, no parecía respirar. Simplemente empezó a caminar hacia él. El conductor, dominado por el miedo, soltó un grito y giró la llave de encendido para retroceder, pero el motor se negó a arrancar. Nada, ni un solo chasquido. La radio chispeó con una interferencia extraña, como si alguien hablara en susurros en un idioma que no se entendía. Intentó una y otra vez darle vida al camión, pero todo seguía muerto. La figura seguía avanzando, lenta, constante. A medida que se acercaba, el aire en la cabina se volvía más espeso, como si la atmósfera misma se resistiera a su presencia. El conductor quiso tocar el claxon, pero el sistema eléctrico también se había apagado. No había más sonido que el crujir de la grava bajo los pasos del ente. De pronto, sin razón aparente, el motor encendió de golpe. El tablero se iluminó como si nada hubiera ocurrido. El conductor no esperó más. Engranó reversa con una torpeza desesperada y retrocedió varios metros hasta lograr dar vuelta en el camino. Cuando al fin miró por los espejos para ver si aquel ser seguía ahí, ya no había nada. Solo la carretera vacía, ni rastro de la figura, ni una silueta, ni un bulto. Nada. Con el corazón palpitando como tambor, el conductor reanudó su trayecto sin detenerse a pensar en lo sucedido. Al llegar al primer parador, con las manos temblorosas, comentó el hecho con otro trailero que se encontraba tomando café en una banca oxidada. El hombre lo miró con seriedad, como si la historia no le sorprendiera. «Tú también lo viste, ¿verdad?», dijo sin titubear. «Ya van varios que lo ven ahí, en ese tramo, justo antes de la curva que da a la bajada de los paredones. Dicen que es el Sin Cara». Intrigado y aterrado, el conductor escuchó cómo ese espectro había sido avistado en al menos 4 ocasiones en los últimos años. Siempre en el mismo punto, siempre de madrugada, y siempre poco antes de un accidente. Una leyenda entre choferes decía que el hombre sin rostro no era una simple aparición sino un augurio de muerte, una advertencia de que la carretera no perdona distracciones. Una vez, contaron, un joven conductor lo vio y se burló. Aceleró a fondo para espantarlo. Minutos después, su tráiler apareció volcado en el barranco, partido en 2.
Otro más bajó al mismo punto días después de su encuentro y cayó en un trance tan fuerte que olvidó por completo hacia dónde se dirigía. Fue hallado horas más tarde caminando en círculos por el monte, sin reconocer a nadie. El conductor de nuestra historia terminó su ruta al amanecer, pero jamás volvió a tomar esa carretera por la noche. Años después, narró el suceso en una reunión de transportistas en San Luis Río, Colorado. Allí, otros hombres con las mismas ojeras de insomnio y café compartido, asintieron en silencio. No era el único, el sin rostro estaba ahí, todos lo sabían. Algunos creían que se trataba del alma en pena de un chofer que murió trágicamente años atrás, atrapado en la cabina de un tráiler que se incendió en ese mismo tramo. Otros decían que era una entidad que se alimentaba del miedo, buscando sembrar el caos antes de una tragedia. Hubo incluso quien afirmaba haberlo visto en sueños, antes de un accidente fatal. Sea lo que fuere, la figura sin cara siguió manifestándose, y aunque las autoridades nunca dieron importancia a esas historias, los choferes veteranos saben que, si en medio de la carretera aparece alguien sin ojos ni boca, lo más prudente es no detenerse y no mirar atrás. Hoy en día, algunos traileros colocan imágenes religiosas o cintas rojas en los espejos. Otros prefieren simplemente no hablar del tema. Pero todos saben que, en la bajada de la Rumorosa hacia Tijuana, hay algo que no pertenece a este mundo. Algo que acecha en la curva cerrada. Algo que, sin rostro, sin nombre y sin voz, sigue esperando. Fábrica abandonada del Boulevard 2000. Conducía una carga pesada de cemento rumbo a Rosarito por el Boulevard 2000, una de esas rutas que, aunque rápidas, siempre me han generado cierta desconfianza. Estaba cansado, los párpados me pesaban más que el tráiler y decidí detenerme en una zona amplia frente a una vieja nave industrial oxidada. El lugar parecía perfecto, sin tránsito, sin ruido, con espacio de sobra para estacionar sin estorbar. Apagué el motor y me recosté. Desperté de golpe a medianoche. No fue por una pesadilla ni por el calor, sino por un sonido seco, metálico, constante, como martillazos. Me incorporé lentamente en el asiento, aún medio dormido, y miré por el parabrisas empañado. La nave frente a mí seguía tan deteriorada como cuando llegué, pero había algo distinto. Las ventanas estaban iluminadas desde dentro. Un resplandor blanquecino, parpadeante, como si hubieran encendido luces fluorescentes viejas. Pero eso no era posible. Aquella fábrica había sido clausurada hacía años. Lo sabía porque, tiempo atrás, otro colega me contó que ahí hubo un incendio que mató a varios trabajadores. Algunos quedaron atrapados adentro. Dicen que los cuerpos nunca se recuperaron del todo. Pensé que podía ser una ilusión óptica o alguien husmeando. Pero entonces los martillazos se intensificaron, como si alguien estuviera forjando algo con furia. Luego, cadenas arrastrándose, y después, unas risas apagadas, como si varias personas se burlaran en tono bajo. Me erguí del asiento y abrí un poco la ventanilla para escuchar mejor. El aire tenía un olor extraño, no era polvo ni humedad, olía a hierro quemado, a grasa vieja y madera carbonizada. Miré hacia la puerta principal de la fábrica. Las enormes hojas metálicas estaban entreabiertas. Desde donde estaba podía ver el interior, una hilera de máquinas detenidas desde hacía décadas. O eso pensé. En ese instante, una de ellas se encendió de golpe. Las bandas comenzaron a girar, una a una, como si una corriente eléctrica invisible las hubiera despertado. Luego vi sombras, figuras humanas, caminando entre las máquinas. No tenían prisa, no hablaban, solo se movían como si supieran exactamente qué hacer. Y lo más escalofriante, todos llevaban overoles industriales cubiertos de ceniza y hollín. Lo peor, ninguno tenía ojos, solo un par de cavidades oscuras en el rostro. Uno de ellos se giró y me miró. Lo supe, aunque no tuviera ojos. Sentí esa presión en el pecho, como si me clavaran una barra de hierro en el corazón. Algo dentro de mí gritaba que arrancara el camión y me fuera de ahí, pero estaba paralizado.
Volví a mirar a la línea de producción. Las figuras seguían trabajando. Uno martillaba algo sobre una mesa de metal, otro apretaba una prensa hidráulica, otro movía cajas inexistentes de un lado a otro. Era una coreografía sin sentido pero perfecta, como si repitieran eternamente su última noche. Pensé en bajarme, en grabar algo con el celular, no lo hice. Algo me decía que si cruzaba el límite de la acera, si ponía un pie en esa nave, no iba a salir. Entonces escuché una voz femenina justo detrás de mí. «No debes mirar tanto», dijo. Me giré en seco, pero no había nadie en la cabina, ni una sombra, solo mi propia respiración acelerada y el sudor corriéndome por la espalda. Las luces en el interior de la fábrica comenzaron a parpadear de nuevo. Unos segundos después, se apagaron por completo. Las figuras desaparecieron. El silencio fue inmediato. Solo se oía el viento. Encendí el tráiler temblando. Aceleré sin mirar atrás. A los pocos kilómetros, ya cerca del entronque con terrazas del valle, me detuve en una gasolinera para recuperar el aliento. Le conté lo que vi a un despachador joven. Me miró serio, como si ya hubiera escuchado esa historia. «Esa fábrica, la del incendio, ¿verdad?», me dijo mientras limpiaba el parabrisas. «Muchos la evitan. Dicen que los que murieron ahí siguen trabajando, que repiten sus labores como si no supieran que están muertos. Mi abuelo fue vigilante ahí en los 80s. Una vez, semanas después del incendio, jura que vio a su compadre adentro, un compadre que había muerto calcinado». No respondí, solo asentí y me fui. Desde aquella noche, nunca más he vuelto a parar frente a esa nave. Incluso cuando estoy muerto de sueño, prefiero seguir hasta la próxima caseta, hasta el próximo parador, porque no quiero volver a verlos, no quiero volver a sentir esas miradas vacías, o escuchar esa voz que me advirtió tarde que no debía mirar tanto. Algunos traileros me han dicho que también vieron luces ahí, otros que escucharon maquinaria, pero no todos lo cuentan. Es como si supieran que hablarlo atrae algo. Hay quien asegura que las almas de los trabajadores no pudieron salir porque la empresa nunca reconoció sus muertes como accidentes laborales, que quedaron atrapados en la nómina, en el olvido, en la rutina. Para mí, eso es lo de menos. Yo los vi. Estaban ahí. Y si alguna noche alguien más se detiene en ese mismo punto del Boulevard 2000, que tenga cuidado, que no mire directo, porque en esa fábrica abandonada, los muertos no descansan, siguen trabajando. Cruces que sangran en la carretera libre a Ensenada. En la carretera libre rumbo a Ensenada, hay un tramo cercano a Playas de Rosarito que todos los conductores experimentados evitan recorrer de noche. No es un tema de baches ni de asaltos, sino de algo más profundo, más oscuro. Una curva cerrada que se oculta bajo la niebla casi todo el año. Quienes han cruzado por allí de madrugada aseguran haber visto algo que les hiela la sangre. Aquella noche, justo pasada la medianoche, el chofer del tráiler descendía por esa parte sinuosa del camino. La humedad había dibujado una niebla espesa que parecía pegarse al parabrisas, obligándolo a reducir la velocidad. A través de la bruma, las luces de su tráiler apenas lograban iluminar unos metros al frente. Fue en ese momento que notó algo a la orilla, 3 cruces blancas recién clavadas en la tierra. Eran simples, hechas con tablas de madera pintadas a mano, pero algo en su presencia imponía respeto. Las cruces no estaban allí en viajes anteriores, y lo extraño es que parecían brillar bajo la luz como si tuvieran una capa húmeda. El camionero, intrigado, desaceleró por instinto. Cuando estuvo a punto de pasar junto a ellas, el silencio se quebró con un sollozo desgarrador. Era una voz femenina, débil, lejana, como si saliera del monte. El sonido venía acompañado de un olor ferroso, metálico, inconfundible. Miró de reojo. La pintura blanca de las cruces estaba teñida de rojo, como si alguien hubiera rociado sangre fresca desde lo alto. El goteo descendía lentamente por la madera, como si lloraran. Sintió una punzada de miedo, pero su entrenamiento como conductor profesional lo obligó a seguir. Sabía que no debía detenerse por nada.
Aumentó un poco la velocidad y cruzó la curva con cautela. Apenas recorrió 2 kilómetros más, un resplandor lo hizo frenar bruscamente. A su izquierda, las luces intermitentes de un coche pequeño titilaban como una bengala de auxilio. El vehículo había chocado contra una barrera metálica, aplastado por el impacto. Un grupo de personas ya se encontraba rodeando el lugar. Al acercarse, notó la presencia de una ambulancia, pero lo que más le impactó fue lo que uno de los paramédicos comentó sin siquiera mirarlo. «Otra vez las cruces. Siempre aparecen antes», dijo, sacudiendo la cabeza mientras cubría el rostro de la víctima con una manta térmica. El camionero no dijo nada. Solo observó en silencio cómo sacaban el cuerpo de una joven mujer del asiento del copiloto. Tenía el rostro desfigurado por el impacto, sus ojos aún abiertos, como si hubiese visto venir la muerte. Esa imagen lo persiguió durante semanas. No podía dormir bien. En sueños, revivía la escena de las cruces llorando sangre y los sollozos que no parecían de este mundo. Intentó convencerse de que fue imaginación suya, pero algo en su interior le decía que no era así. Pasó el tiempo, y un mes después volvió a tomar la misma ruta, esta vez a plena luz del día. La niebla no era tan densa, pero el recuerdo seguía fresco. Cuando se aproximó al tramo de la curva, sus ojos buscaron por inercia, y ahí estaban de nuevo. Las mismas 3 cruces, exactamente en el mismo punto, ahora con flores marchitas a su base, como si alguien las hubiera colocado recientemente. Redujo la marcha, no por miedo, sino por respeto. Un coche venía detrás y lo rebasó con velocidad. Dobló la curva sin frenar. Minutos después, más adelante, lo vio. El mismo auto volcado en el borde del camino, humo saliendo del cofre. Corrió con su radio para pedir ayuda. Cuando los servicios de emergencia llegaron, le preguntaron si había visto las cruces. Esta vez no lo negó. «Sí», respondió. «Estaban sangrando». Uno de los paramédicos lo miró fijamente. «Eso dicen muchos». La declaración lo dejó helado, no había explicación lógica. A partir de ese día, cada vez que pasaba por ese tramo, las buscaba. Y en muchas ocasiones, ahí estaban. Algunas veces, limpias, otras con gotas rojas, como sangre coagulada. En una ocasión, incluso pensó ver a una mujer arrodillada frente a ellas, llorando, pero cuando se detuvo para hablarle, ya no había nadie. El mito creció entre los choferes. Algunos decían que las cruces no eran en honor a los muertos, sino advertencias, señales de lo que iba a pasar. Una especie de marca para los que estaban por perder la vida. Se rumoraba que la zona había sido escenario de un accidente masivo años atrás, donde un camión escolar volcó y murieron varias niñas. Desde entonces, los espectros de las pequeñas regresaban en forma de lamento, avisando a quienes aún tenían tiempo de salvarse. Otros decían que una mujer embarazada había perdido la vida esperando ayuda en medio de esa curva, atrapada dentro de su coche. Desde entonces, su espíritu vagaba por el monte, colocando las cruces la noche anterior a cada accidente, como si buscara evitar más muertes, como si intentara hacer lo que nadie hizo por ella, advertir. El chofer nunca más volvió a dudar de lo que vio. Cada aparición de las cruces lo obligaba a bajar la velocidad y en ocasiones a estacionarse por horas hasta que amaneciera. Prefería llegar tarde que ser el siguiente en derrapar. La última vez que cruzó ese tramo fue en un amanecer nublado. Ya casi salía de la zona cuando notó algo diferente. Esta vez no eran 3 cruces, sino 4, y una de ellas tenía su nombre. Se bajó del tráiler temblando, la madera aún fresca, la sangre todavía húmeda. No esperó a más. Dio la vuelta, tomó un camino alterno por la carretera de cuota y jamás volvió a pasar por la libre a Ensenada. Desde entonces, cada que alguien ve las cruces chorreando sangre, hay quienes creen que no es un tributo, ni un símbolo religioso, es un aviso, y la sangre no es pintura, ni efecto del clima, es real,
Es la última lágrima de los que ya no pudieron frenar a tiempo. Y el que las ve, debe saberlo. Puede que aún tenga chance de seguir vivo. Niño del Bordo. Canal del río Tijuana. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes bajas y sucias, como si el mismo cielo se hubiera mezclado con el humo de las fábricas del parque industrial. El aire tenía un olor espeso, mezcla de aguas estancadas y químicos derramados. Había terminado de cargar estructuras metálicas en una bodega junto al canal del río Tijuana. Eran casi las 2 de la madrugada. Todo estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano de las plantas procesadoras. Subí a la cabina, ajusté los espejos y encendí el motor. Justo cuando iba a poner el camión en marcha, escuché un golpe seco en la parte trasera, luego otro, como si alguien golpeara la caja con el puño cerrado. Me quedé quieto, esperando. No había nadie. Pensé que sería un animal, quizá un perro callejero buscando comida, pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez. Apagué el motor y bajé con la lámpara en mano. Rodeé el tráiler y ahí fue cuando lo vi. Un niño, no tendría más de 8 años, parado junto a las llantas traseras. Estaba empapado, con la ropa pegada al cuerpo como si acabara de salir del agua. Tenía los pies descalzos, cubiertos de lodo, y el rostro, sus ojos estaban hundidos, como si no durmiera desde hacía días. Me miraba fijo. ¿Estás bien?, le pregunté. No respondió. Solo alzó la mano, pidiendo ayuda, y sus labios se movieron apenas. «Ayúdame». Di un paso hacia él. El niño retrocedió. «No me dejes», susurró. Caminó hacia el canal y sin pensarlo lo seguí, temiendo que se hiciera daño. Apenas llegamos al borde del bordo, se detuvo, volteó a mirarme una última vez y se lanzó al agua oscura. Corrí. Apunté la linterna. No había ondas, ni burbujas, ni chapoteo, nada. Me quedé helado. El agua estancada del canal parecía tragarse todo, pero lo extraño era que no escuché el más mínimo sonido al caer, como si nunca hubiera tocado el agua. Regresé al camión con el corazón acelerado. Pensé en llamar a emergencias, pero ¿qué iba a decir? ¿Que un niño fantasma me pidió ayuda y se lanzó al canal? Me quedé dentro de la cabina, con las puertas cerradas y el seguro puesto. La lámpara temblaba en mi mano. Un guardia del parque pasó en su moto minutos después. Le hice señas y se detuvo. ¿Usted trabaja aquí?, me preguntó. Le conté lo que vi. Solo asintió, como si ya supiera la historia. No es el primero que lo ve. Hay otros que han dicho lo mismo. Incluso un par de cargadores que trabajan de noche se han topado con él. Dicen que fue un niño migrante que cruzó con su madre hace años. Estaban escondidos en un tubo del drenaje para pasar hacia este lado, pero una lluvia fuerte arrastró todo. Él se ahogó. La madre lo buscó durante semanas. Nunca apareció. La historia me dejó mudo. Volví a la base sin decir una palabra más. Una semana después tuve otra entrega en esa misma zona. Esta vez llegué de día. Pensé que no pasaría nada. Entregué sin problemas y me estacioné un rato para revisar el GPS. Entonces algo golpeó la puerta del copiloto. Giré el rostro. No había nadie. Abrí la puerta. Al suelo cayó un zapato infantil, viejo, embarrado de lodo con la suela medio despegada. Bajé a revisar. El zapato estaba ahí, pero no había huellas ni rastro de ningún niño cerca. Lo tomé, lo dejé sobre una piedra y me fui. Esa noche, soñé con el niño. Estaba en la orilla del canal, bajo la lluvia. Me pedía ayuda una y otra vez, pero cada vez que intentaba acercarme, el camino se alargaba. El sonido del agua se mezclaba con un lamento extraño, como de decenas de voces ahogadas. Me desperté empapado en sudor. En días posteriores pregunté discretamente a otros compañeros. Unos me miraron raro, pero uno de ellos, viejo chofer de la zona, me habló sin rodeos. Lo han visto desde hace años. Siempre aparece entre las 3 y las 4 de la mañana. A veces golpea los tráileres, otras se sube sin que lo vean. Un amigo juró que lo escuchó llorar dentro de la caja. Cuando abrió, no había nada.
solo marcas de agua en el piso y un olor feo, como de cañería. ¿Y nadie ha hecho nada? Una vez trajeron a un padre a bendecir la zona. Se le fue la voz antes de terminar la oración. Desde entonces, nadie quiere volver a intentarlo. Con el tiempo, dejé de pasar por ahí. Preferí tomar rutas más largas. A veces, al ver canales o bordos, me viene la imagen del niño, empapado, quieto, con esa mirada vacía. No supe si quería que lo ayudaran o que lo siguieran. Una madrugada, en otro parque industrial más al sur, escuché por la radio CB la voz de un chofer novato. ¿Alguien más vio a un niño junto al canal? Está pidiendo ayuda, pero desapareció. Nadie respondió, solo se escuchó un silencio denso en la frecuencia. Luego, alguien cambió de canal. Hoy cada vez que veo ese tramo del canal del río Tijuana, paso con los seguros puestos y sin detenerme. Las aguas negras del bordo siguen igual, silenciosas, pero hay noches en que el aire lleva un eco infantil. Un murmullo suave, como el de un niño que aún no encuentra el camino de regreso. Quizá nunca lo hará. Mujer que grita en la garita de Otay. Era poco más de la 1 de la madrugada cuando me tocó hacer fila en la aduana de Otay, en Tijuana. No era raro cargar a esas horas. Muchos preferimos movernos en la noche para evitar el tráfico, aunque el ambiente sea más pesado. Esa madrugada de octubre, el aire estaba denso y húmedo. Los motores de los tráileres apagados eran como cuerpos dormidos en un cementerio industrial. Yo tenía que cruzar hacia California con una carga de electrodomésticos, nada especial. Pero esa noche no fue como las otras. Había apagado el motor para ahorrar diésel y estaba revisando los documentos cuando escuché un grito. Primero pensé que era alguna broma de los otros choferes, pero el tono no era de juego. Era un grito de mujer, desgarrador, como de alguien que se está ahogando, como si le arrancaran el alma a pedazos. Se escuchó claro entre los contenedores estacionados en los carriles laterales. Salí de la cabina de inmediato, dejando los papeles sobre el tablero. Caminé hacia donde creí que había venido el grito. Me guiaba solo con la luz tenue de los postes de la garita y las luces de posición de los demás camiones. La mayoría de los choferes dormían o estaban concentrados en sus teléfonos. Nadie más parecía haber escuchado nada. Me metí entre dos filas de tráileres estacionados. El ruido de los gritos había cesado, pero un eco seco persistía en el aire. Olía a metal viejo y diésel, y el silencio se sentía como si todo estuviera contenido por una presión invisible. Avancé unos metros más y vi un contenedor cerrado, uno de esos oxidados, sin logos, que parecen olvidados por el tiempo. Me detuve frente a él. Algo me jalaba hacia su puerta trasera, aunque no había ningún sonido. Entonces, justo cuando iba a tocarlo, un golpe fuerte retumbó desde dentro, seco y violento. Di un salto hacia atrás. No grité, pero sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho. Me acerqué de nuevo, respirando hondo. Toqué con los nudillos y pregunté si alguien estaba ahí. Nadie respondió. Solo otro golpe, más fuerte. Después, nada. No había manera de abrir ese contenedor sin herramientas. Estaba sellado. Y aunque algo en mi interior me pedía ir por ayuda, otra parte me decía que lo mejor era alejarme. Me di la vuelta y regresé caminando rápido a mi unidad. Cuando abrí la puerta del conductor y subí a la cabina, me congelé. Ella estaba ahí, sentada en el asiento del copiloto. Una mujer con la ropa desgarrada, la piel agrietada como cuero chamuscado, y los ojos completamente blancos. No tenía iris, no tenía expresión, solo esa mirada vacía que parecía atravesarlo todo. No se movía, no hablaba, solo me miraba. El olor a quemado llenó la cabina como si alguien hubiera encendido fuego dentro. Mis manos temblaban, no supe qué hacer. Entonces gritó mi nombre. No tengo idea de cómo lo sabía, pero lo dijo con una voz aguda, desesperada, como si estuviera atrapada entre el dolor y el rencor. Un alarido que hizo vibrar los cristales de la cabina. Me tapé los oídos instintivamente, y cuando volví a mirarla, ya no estaba.
Solo quedaba un ligero vapor gris donde había estado sentada. El asiento estaba húmedo, como si alguien lo hubiera mojado con lágrimas o sudor. No grité, no salí corriendo, me quedé ahí, paralizado, hasta que otro trailero tocó la ventana y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo me había quedado dormido. Mentí, no podía explicar lo que vi sin que pensaran que estaba loco. Al día siguiente, mientras esperaba en una pensión de San Diego, pregunté a otros choferes si habían oído hablar de alguna historia rara en Otay. Uno de ellos, un hombre mayor, con más kilómetros recorridos que todos juntos, me miró con seriedad. ¿Escuchaste gritos?, preguntó sin rodeos. Asentí. ¿Y la viste?, agregó casi con resignación. Le conté lo que vi, y su rostro no mostró sorpresa, solo tristeza. Esa mujer, dicen que cruzó con sus hijos hace años, en un contenedor de carga que abandonaron por error. Nadie supo que estaban dentro hasta que fue demasiado tarde. Murieron asfixiados. Ella gritó por horas antes de que su voz se apagara. Los encontraron cuando ya nada podía hacerse. Desde entonces, algunos la escuchan, otros la ven, pero si grita tu nombre es porque alguien te mencionó, o porque la escuchaste antes, en otra vida. No supe qué responderle, solo sentí un escalofrío recorriéndome desde la nuca hasta la base de la espalda. Esa noche, y muchas después, tuve pesadillas con su rostro. Siempre el mismo momento, yo subiendo al camión y ella ya sentada, mirándome, como si me esperara. No volvía a hacer fila en Otay de noche. Hay cosas que es mejor dejar en el silencio. Pero si alguna vez estás en esa garita y oyes un grito entre los contenedores, no te bajes, no la busques y sobre todo, no respondas si te llama por tu nombre, porque si lo hace, ya no hay regreso. Camión sin conductor de la vía rápida Oriente. Todo comenzó una madrugada pesada, de esas en que la neblina se acumula baja y densa sobre los caminos de la zona industrial de Tijuana. La vía rápida Oriente, con su asfalto frío y su tráfico escaso a esas horas, parecía más un corredor abandonado que una arteria de transporte. Eran cerca de las 3 cuando lo vi por primera vez. Mi nombre no importa mucho, pero llevo más de 20 años manejando tráiler y nada me había puesto los pelos de punta como eso. Venía saliendo de una bodega cerca del Boulevard Gato Bronco. Había cargado tarimas con equipo reciclado para maquilas del centro. Mientras avanzaba por la vía rumbo al Libramiento, noté por los espejos una silueta aproximándose sin luces. Lo curioso no fue la velocidad, aunque iba demasiado rápido para esa zona, sino el silencio. No se escuchaba motor, ni el silbido del viento cortado por la caja, ni vibración en el pavimento, solo pasó. Me rebasó por el lado izquierdo como una sombra. Era un tráiler, sí, un Kenworth viejo con la pintura despintada y marcas de óxido en el costado. El remolque estaba cubierto por una lona oscura que flameaba ligeramente, aunque no había brisa. No llevaba placas, no tenía luces, no tenía conductor. Me quedé quieto unos segundos, preguntándome si estaba soñando despierto, si el cansancio me estaba jugando sucio. Pero cuando llegué a la curva amplia antes del puente sobre el canal, lo vi otra vez, detenido al borde del barranco, con la cabina apuntando directo hacia el vacío. Frené de golpe, el corazón latiéndome en la garganta. El otro tráiler, ese que no llevaba a nadie, se desvaneció en la bruma, como si nunca hubiera estado ahí. No dije nada esa noche, solo aceleré de nuevo, con las manos heladas y el estómago revuelto. Pero no fui el único. Días después, en una fonda para choferes frente a la central de carga, alguien soltó el mismo cuento, que un camión sin luces, sin chofer, se le apareció saliendo del parque industrial El Florido, que lo siguió pensando que era un colega en apuros y que casi termina en una zanja por seguirlo. Uno más dijo que lo había visto antes de llegar al entronque con la carretera libre a Tecate, que el camión parecía moverse como en cámara lenta, pero al intentar alcanzarlo, desaparecía en la curva antes del retorno.
Todos coincidíamos en algo. Era siempre a la misma hora, entre las 2:30 y las 3 de la madrugada, y siempre en la misma zona. La curiosidad me ganó y empecé a preguntar. Un mecánico viejo que trabajaba en los patios de mantenimiento del Parque Industrial Pacífico me soltó una historia. Me dijo que hace como 15 años, un chofer joven, nuevo en la ruta, perdió el control de su tráiler saliendo de una curva mojada por el aceite de otra unidad. Se fue al barranco, cabina y todo. Murió al instante y su cuerpo quedó atrapado bajo el metal, entre fuego y humo. Nadie se quiso acercar. Dijeron que se escuchaban gritos entre las llamas, pero que ya era tarde. Según el mismo mecánico, desde entonces, cada cierto tiempo, hay reportes de un camión igual al que se accidentó, circulando por esa misma ruta, como si intentara terminar un viaje que quedó incompleto. Algunos lo ven como advertencia, otros como castigo. Lo cierto es que todos coinciden en que seguirlo es tentar al destino. Una noche, hace poco, volví a pasar por ahí. No buscaba nada, solo hacía mi ruta de costumbre, pero sentía que algo no estaba bien. El aire se volvió más pesado, y aunque la cabina estaba cerrada, el olor a aceite quemado se filtró como por arte de magia. Revisé los indicadores, todo en orden. Fue cuando vi las luces traseras de un remolque delante de mí, luces que no deberían estar encendidas, porque no había energía en ningún sistema conocido para hacerlo. Lo seguí. No por valentía, sino por un impulso tonto, casi hipnótico. Mantuve distancia, pero el camión tomaba las curvas con una soltura imposible, deslizándose sin esfuerzo, como si no tocara el suelo. En un momento frenó de golpe. Mi tráiler chirrió y estuve a punto de chocar, pero no había nada frente a mí, solo el camino y un vacío. El camión había desaparecido, otra vez. Decidí salirme de la ruta un tiempo. Cambié mi itinerario por unos días y preferí cargar en otro parque industrial, pero los cuentos seguían. Un colega juró que lo vio reflejado en el parabrisas, aunque no había ningún camión frente a él. Otro aseguró que vio al chofer, pero que tenía el rostro carbonizado. Alguien del sindicato de transportistas intentó investigar, pero las autoridades dijeron que no hay ningún reporte actual de accidentes, que lo del tráiler sin conductor es leyenda urbana, que quizás fue alguna unidad robada o con fallas eléctricas, pero los que manejamos por esas rutas sabemos la verdad. Lo hemos visto, no una, sino varias veces. Una madrugada decidí detenerme antes de la curva del barranco, con la esperanza absurda de confirmar que todo era parte de mi imaginación. Apagué las luces, el motor y esperé. El reloj marcaba las 2:58, silencio total. A las 3:01 exacto, sentí el temblor del pavimento bajo mis pies. Algo venía. Giré la cabeza y lo vi. El mismo tráiler, oxidado, sin placas, sin conductor, pasando frente a mí sin emitir sonido alguno. Esta vez, cuando me levanté a mirar por el retrovisor, vi que no estaba solo. Alguien lo seguía a pie, una silueta humana cubierta de hollín, con el cuerpo descompuesto por el fuego. Me observó brevemente. No me habló, no corrió, solo siguió caminando tras el camión, como si también estuviera condenado a repetir ese tramo por toda la eternidad. Desde entonces no regreso a esa vía. Muchos dirán que son cuentos para espantar novatos, que todo tiene una explicación lógica, pero yo sé lo que vi, y no soy el único. En la vía rápida Oriente, después de las 3 de la madrugada los motores callan, y los muertos conducen, manos que aparecen en el parabrisas. Ruta Terán-Florido. Había escuchado de la ruta Terán-Florido. Una carretera corta, apenas transitada, que conecta con algunas bodegas y zonas de transferencia en los márgenes de Chiapas. Se habla de ella como un atajo útil para evitar congestiones, pero también como un camino que guarda algo más, algo que muchos prefieren no comentar abiertamente. Esa noche me tocó cargar en el último turno, cerca del centro de acopio. Mi ruta me exigía atravesar ese tramo para ganar tiempo y llegar antes del amanecer a la frontera. Las lluvias de la tarde habían dejado el ambiente húmedo y el aire olía a tierra mojada mezclada con diésel.
Encendí el motor, revisé los frenos y emprendí el trayecto en cuanto tuve luz verde para salir. Al principio todo fue normal. La carretera estaba completamente vacía, oscura y sin un alma. Solo los faros iluminaban el pavimento agrietado y los árboles que se inclinaban hacia el camino como queriendo cubrirlo. La humedad formaba un velo fino en el parabrisas y el limpiaparabrisas trabajaba con su ritmo cansado. Tenía la radio encendida, pero apenas llegaba señal. Fue después del segundo kilómetro cuando noté la primera marca. Una mano. Una impresión difusa, como si alguien la hubiera presionado contra el cristal por fuera. Pensé que era suciedad o alguna mancha por la lluvia. Activé el rociador del limpiaparabrisas y le di un par de pasadas, pero no desapareció. Segundos después apareció otra, más abajo, luego otra más. No eran huellas secas ni manchadas de polvo. Eran marcas frescas, como si unas palmas tibias y mojadas se estuvieran adhiriendo lentamente, una tras otra, algunas pequeñas, otras grandes, y todas se formaban con un detalle perturbador. Se notaban los dedos, las líneas de las manos, incluso las uñas. Me incliné hacia adelante, incrédulo, observando cómo el cristal se llenaba de marcas en cuestión de segundos. Ya no era una o dos. Eran decenas. Algunas parecían empujar, como si algo invisible intentara ingresar. Las marcas no venían del interior. Era evidente que estaban del otro lado. Frené de golpe. El camión chirrió sobre el asfalto mojado y se detuvo a la orilla del camino. Bajé de inmediato, con linterna en mano. Rodeé el tráiler, alumbrando cada rincón. No había nadie, ni un ruido. Solo el crujido de las hojas en los árboles y el zumbido lejano de algún insecto. Miré el parabrisas desde afuera, vacío, limpio, sin rastro de huellas. Volví a la cabina, confundido, cerré la puerta, respiré hondo y me acomodé de nuevo al volante. Pensé que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada por el cansancio o la tensión acumulada del día. Avancé. No pasaron ni 30 segundos cuando reaparecieron. Esta vez fueron más rápidas, como si ya supieran el camino, como si solo estuvieran esperando. Las huellas surgieron otra vez, una tras otra, con una urgencia inquietante. Comenzaron a subir por los laterales también, como si rodearan la cabina. Algunas se aplastaban contra los espejos, otras parecían rasguñar el cristal, dejando un rastro leve, como garra en niebla. Apreté los dientes. No quería detenerme otra vez, pero tampoco podía seguir con esa sensación de que algo estaba invadiendo mi espacio. Era como si esas manos buscaran entrar. Aceleré. El motor rugió mientras el tráiler retomaba velocidad, pero las huellas no se iban, al contrario, aumentaban. El sonido del viento no las desplazaba, la vibración no las despegaba. Era como si las presencias que las generaban viajaran conmigo, sujetas al vehículo, al acecho. Y entonces vi algo más. Del rabillo del ojo, noté un movimiento detrás de mí, reflejado en el espejo lateral. Algo se agitaba entre los contenedores. Giré bruscamente para mirar. No había nadie, solo la oscuridad entre los ejes, pero juraría que algo o alguien se arrastraba sobre la caja con movimientos erráticos, como si trepara. Comencé a sentir frío, no uno normal, no el del aire acondicionado. Era un frío denso, como si el interior se estuviera congelando lentamente. Mi aliento ya era visible, mis manos temblaban, y las huellas seguían ahí, firmes, incluso dentro del parabrisas, ahora, como si la barrera entre el exterior y el interior ya no existiera. La radio, que llevaba rato en silencio, se activó de pronto. Un chasquido, luego una interferencia, después una voz. Incomprensible al principio, apenas un murmullo grave, luego más clara, como un lamento. Frío, nos dejaron. Sentí cómo la sangre se me iba a los pies. Reconocí el acento. Era centroamericano. Las palabras eran apenas susurros, pero cargadas de una angustia que erizaba la piel. La voz se repetía como un eco atrapado en bucle. Frío, no respiramos.
No abrían. Entonces recordé. Hace unos años se reportó en las noticias el hallazgo de un tráiler abandonado cerca de esa zona. Dentro, decenas de migrantes, sin ventilación, sin escape. Habían muerto asfixiados, encerrados durante horas en la caja refrigerada. Algunos murieron abrazados, otros rasgaron las paredes con las uñas, y muchos, según dijeron, murieron tocando el techo, golpeando, implorando que alguien los oyera. Golpes sonaron en el techo de la cabina. Frené bruscamente por segunda vez. La cabina crujió. Bajé, esta vez con el corazón palpitando como nunca. Abrí la puerta con torpeza y apunté con la linterna hacia la parte superior del tráiler. No había nada, pero entonces vi las marcas, no en el parabrisas, sino en el cofre. Manos, decenas, centenares, como si alguien hubiera caminado sobre la superficie de la unidad, dejando huellas húmedas y densas. Algunas marcas chorreaban hacia los lados, como si hubieran sido dejadas por cuerpos que se resbalaron. Volví a la cabina. Cerré con seguro. No podía más. Solo quería salir de esa maldita ruta. Apreté el volante. Los nudillos se me pusieron blancos. Encendí el motor. Aceleré como nunca. El remolque se sacudía con fuerza. Las manos desaparecieron poco a poco conforme la velocidad aumentaba. La radio se volvió a silenciar. El frío cedió. La carretera comenzó a mostrar señales de civilización más adelante. Llegué al siguiente punto de inspección antes del amanecer. El guardia me saludó como si nada. Le pregunté si había escuchado alguna vez sobre cosas raras en la ruta Terán-Florido. Me miró fijo. Luego asintió, despacio. Solo dijo: «Usted los escuchó también, ¿verdad?». Asentí sin decir palabra. Son los que se quedaron, buscando salir, y a veces encuentran el camión equivocado. No volví a tomar esa ruta. Nadie me lo prohibió. No fue necesario. Me bastó una noche para entender que hay caminos donde el pasado no descansa y sigue tocando. Desde el otro lado del cristal, reflejos malditos en el espejo retrovisor, zona de la presa. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando inicié el trayecto rumbo a la presa Abelardo L. Rodríguez. Era un viaje de rutina, una entrega pequeña de herramienta industrial, sin mayor complicación. El clima estaba en calma, la carretera despejada y el camión bien calibrado. En teoría, no tenía nada de qué preocuparme. Pero en esta ruta, especialmente cuando se atraviesa por la zona de la presa, siempre hay algo extraño en el ambiente. Un silencio denso, cargado, como si la carretera recordara cosas que uno preferiría olvidar. Desde que subí al camión sentí una ligera incomodidad en la nuca, como si alguien me estuviera mirando desde atrás. Pensé que era el cansancio. Ya había manejado muchas horas ese día y, por costumbre, tenía el retrovisor central ajustado hacia el interior de la cabina, más por seguridad que por utilidad. Fue en la primera curva cerrada, bordeando el muro de contención de la presa, cuando vi la primera anomalía, una sombra sentada justo detrás de mí. Frené con suavidad, no por miedo sino por precaución. Giré la cabeza y... vacío. Solo el respaldo gastado del asiento doble, el mismo de siempre. Pero cuando volví a mirar al retrovisor, la figura seguía allí. Era oscura, apenas definida, pero su presencia era imposible de ignorar. Permanecía inmóvil, como si supiera que solo podía verla a través del reflejo. Respiré hondo y seguí conduciendo. Intenté racionalizarlo. Tal vez era un efecto de luz, una ilusión causada por el contraste entre la oscuridad del camino y los pequeños faros de los autos que pasaban ocasionalmente. Pero esa teoría se deshizo minutos después. Cada cierto tramo volteaba de reojo al espejo. La figura seguía allí. A veces parecía agacharse, otras se recostaba. Pero lo peor fue cuando, en una recta sin iluminación, la vi claramente alzar la cabeza. Su rostro no tenía forma definida, era una mancha borrosa, pero había ojos. No los vi, los sentí, fríos, penetrantes, observándome.
Encendí la luz interior de la cabina y volví a mirar. Nada, todo normal, pero al apagarla, ahí estaba de nuevo. El miedo comenzó a asentarse como una humedad que entra por las botas. Me sudaban las manos aunque hacía frío y el volante crujía con fuerza por la presión que ejercían mis dedos. En un momento sentí la necesidad de detenerme. Me orillé en una explanada improvisada junto al muro de la presa. Apagué el motor, abrí la puerta y bajé. El aire olía a agua estancada y tierra húmeda. Detrás de mí, el tráiler parecía tranquilo, pero cuando lo rodeé para revisar los neumáticos, algo golpeó suavemente la ventana de la cabina. Volteé de inmediato, pero no vi a nadie. Subí de nuevo. El interior estaba helado, como si alguien más hubiese respirado allí durante horas. Encendí el camión y miré al retrovisor. Ya no había sombra. En su lugar, mi reflejo, pero no me devolvía el gesto. Mientras yo parpadeaba, la imagen seguía inmóvil. Mientras giraba ligeramente la cabeza, la figura seguía viendo al frente, como si ya no fuera yo, como si algo hubiera tomado mi lugar en ese espejo. Pisé el acelerador. Quería salir de allí cuanto antes, pero conforme avanzaba, la figura en el retrovisor comenzó a imitarme. Tarde. Siempre con un retraso de 1 o 2 segundos, como si estuviera aprendiendo a ser yo, pero aún no lo lograba. Fue entonces cuando recordé lo que un colega me contó meses atrás, que en esa misma zona, hace años, encontraron un camión abandonado a orillas de la presa. Dentro había varios cuerpos en estado avanzado de descomposición, migrantes, decían unos, víctimas de tráfico humano, decían otros. Nadie sabía quién era el chofer, pero las versiones coincidían en algo. El motor aún estaba encendido cuando encontraron el vehículo. Volví a mirar el espejo. Esta vez, el reflejo sonreía. Me sobresalté tanto que casi salgo de la carretera. Frené de golpe. Volteé al asiento trasero. Nada. Pero el espejo aún mostraba esa sonrisa torcida, burlona, como si aquello supiera que yo estaba atrapado en su juego. Apagué el camión, cubrí el espejo con mi chamarra, no quería seguir viéndolo. Saqué el celular para pedir ayuda, pero no había señal, solo el sonido del agua moviéndose al fondo de la presa y el golpeteo sutil del viento contra los árboles secos. De pronto, escuché un golpe sordo en la parte trasera del tráiler, algo metálico, y luego, una voz. Una voz que me decía mi nombre, no fuerte, no gritada, murmurada al oído desde adentro de la cabina. Volví a subir. Revisé el asiento del copiloto, el espacio trasero, incluso la cajuela interior. Nada, todo estaba vacío, pero no lo sentía así. Al mirar de reojo, noté que la chamarra que había puesto sobre el espejo ahora estaba en el piso, doblada perfectamente, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Ese fue el punto de quiebre. Arranqué sin importar el ruido, sin revisar nada más. Tomé la salida más cercana que me alejaba de la presa y no miré atrás. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo sin parar. Al llegar al primer retén, los federales me pidieron papeles de rutina. Uno de ellos miró por la ventana y preguntó, ¿viene acompañado? No, respondí, aún con la voz tensa. El oficial dudó. Miró al espejo lateral del camión y luego me miró a mí. Pensé que vi a alguien en el asiento de atrás, dijo con incomodidad. No respondí, solo asentí y seguí mi camino. Esa noche no dormí. Dejé el camión en la base y pedí cambio de ruta. Nunca más volví a pasar por la presa. Pero a veces, al conducir de noche, siento que el retrovisor me observa, que el reflejo no es del todo mío, que esa sombra sigue buscándome. Tal vez no fui yo el que los dejó atrás, pero ahora me eligieron a mí, y no pienso darles otra oportunidad de alcanzarme. Túnel de los Rieles Enterrados, Tijuana Este. Aquel tramo olvidado entre matorrales y piedras sueltas no aparecía en el GPS. Era un viejo camino de terracería que unía las fábricas abandonadas del este de Tijuana con los límites del Cañón del Matadero.
Me lo habían recomendado como atajo en la base de carga para evitar el tráfico de la vía rápida en hora pico. Dije que sí sin pensarlo, como muchas veces lo hace uno para ahorrar tiempo. La tarde caía cuando tomé esa ruta. Al fondo, entre el polvo y las ramas secas, aparecieron los restos de un túnel ferroviario que parecía tragarse la poca luz que quedaba. El concreto, manchado de humedad y cubierto de grafitis viejos, estaba resquebrajado por los años. Aún así, los rieles oxidados aún se distinguían, emergiendo de la tierra como huesos viejos. Metí el tráiler despacio, bajando la velocidad. Dentro del túnel todo era sombra. Encendí las luces altas. No se veía ni un alma. El eco del motor rebotaba en las paredes. A medio camino, justo cuando el remolque estaba dentro, el camión se apagó, sin preámbulo, sin falla previa, solo un zumbido seco, y luego el silencio más espeso que haya sentido en mi vida. Intenté girar la llave. Nada. Revisé los fusibles, los cables, el tablero. Todo estaba como debía. Afuera, el viento parecía haberse ido. Se respiraba algo más denso, más frío. Me bajé para revisar por debajo del cofre, alumbrando con la linterna del celular. Fue entonces cuando los escuché. Pasos metálicos. Como si alguien caminara con botas de acero sobre las vías oxidadas. No eran fuertes, pero sí constantes. Como el ritmo antiguo de alguien que trabajó toda la vida en una estación. Miré alrededor, pero no había nadie. Caminé unos metros hacia la entrada del túnel por si alguien venía caminando. Lo que siguió me paralizó. Desde el fondo del túnel se escuchó un silbido lejano. Una bocina de tren. Nítida, retumbando en la pared de roca como si un convoy se acercara a toda velocidad. Lo más aterrador fue que no se veía nada, ni luces, ni movimiento, solo el sonido y una vibración creciente bajo mis pies. Corrí de vuelta al camión. Traté de encenderlo otra vez, desesperado. El motor seguía muerto. Del fondo del túnel emergieron luces blancas, no tenues, sino fuertes, como faros viejos de locomotora antigua. Atravesaron el espacio como cuchillos en la oscuridad, pero no iluminaban el polvo, no generaban sombra, solo avanzaban rectas, frías, espectrales. Una ráfaga me atravesó, literalmente me cruzó el cuerpo. Era como si el aire del túnel hubiera sido succionado por completo por algo que no se podía ver ni tocar. Las luces pasaron a centímetros de mi rostro y siguieron derecho, atravesando el cofre del tráiler sin hacerle daño, como si no existiera. El sonido del tren era ensordecedor, aunque no había máquina. Solo el estruendo de ruedas invisibles, vibración fantasmal y aquel silbido que quemaba los oídos. La radio de la cabina se encendió sola. Estaba en frecuencia muerta, pero una voz rompió el silencio. Descarriló. No nos vieron venir, los dejaron ahí. Era un susurro distorsionado, como si saliera de una grabadora enterrada hace décadas. Quise apagarla, pero no obedecía a ningún botón. Una figura se cruzó frente a la cabina, un hombre cubierto de hollín, con casco ferroviario. Caminaba con lentitud, arrastrando la pierna derecha. Tenía la cara cubierta de sangre seca y la mirada perdida. No me miró directamente, pero al pasar junto al camión, se detuvo. Tocó la puerta del conductor con la palma de su mano y la dejó marcada con ceniza. Después siguió su camino hasta que desapareció tras el paso de la locomotora inexistente. El camión volvió a encenderse de golpe. El tablero parpadeó, las luces se estabilizaron. No lo pensé. Pisé el acelerador y salí del túnel a toda velocidad. Atrás, las luces se desvanecieron una a una hasta que el túnel volvió a hundirse en su oscuridad eterna. Ya fuera del tramo, detuve el vehículo para respirar. Revisé la puerta. La marca de la mano aún estaba allí, impregnada como una sombra. Traté de borrarla con un trapo, pero no desaparecía. Esa noche dormí en una gasolinera, sin atreverme a cerrar los ojos por completo. Días después conté lo que viví en una fonda cerca de la central de abastos.
Un señor mayor con voz ronca me dijo que ese túnel se cerró hace más de 30 años, después de un accidente terrible. Un tren de carga se descarriló en ese mismo sitio, aplastando a varios trabajadores que hacían mantenimiento nocturno. Nunca recuperaron todos los cuerpos. Las familias dejaron cruces, pero con el tiempo las retiraron por presión de las empresas. El viejo agregó algo más. A veces el tren sigue su ruta, pero ya no en este mundo. Y cuando te toca verlo, es porque pisaste terreno que no te correspondía. No he vuelto por ese camino, ni pienso hacerlo. El rastro de ceniza en la puerta desapareció días después, o al menos eso pensé, hasta que en un lavado de cabina reciente, el trabajador me preguntó, ¿quién te manchó con carbón aquí? Y me señaló el marco, donde una huella tenue volvía a aparecer, como si alguien siguiera marcando mi camión cada que intento olvidarlo. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa zona, bajo la velocidad y rezo por no escuchar pasos de acero ni silbatos en la nada, porque hay rutas que, una vez cruzadas, te siguen, incluso cuando tú ya tomaste otro camino. Eco del Cañón Zapata. Era de noche cerrada cuando el conductor cruzaba por la zona del Cañón Zapata, transportando una pieza industrial desde una mina hacia un parque logístico cercano. Llevaba horas sin cruzarse con otro vehículo. Las luces de su tráiler eran lo único que rompía la negrura total del camino de terracería. No había señal de celular, ni postes, ni rancherías, solo la franja gris del sendero y los arbustos oscuros a los costados. El motor retumbaba en los huecos del terreno mientras una neblina baja comenzaba a extenderse sobre los matorrales. Fue justo al pasar una curva cerrada donde escuchó, por primera vez, algo extraño, un eco tenue que dijo su nombre. No fue el viento, ni un ruido común, era su nombre completo, pronunciado con un tono débil, como un susurro, pero no el suyo. Lo escuchó con claridad. Soltó un «¿Qué carajos?», bajando el volumen del radio que apenas tocaba música norteña. Volvió a sonar. Nombre, más claro ahora, como si alguien estuviera a pocos metros en medio de la nada. Frenó de golpe. Abrió la puerta y bajó con la linterna en mano, pensando que tal vez alguien necesitaba ayuda. Caminó un par de metros hacia los arbustos del cañón, sintiendo que algo no estaba bien. El aire era denso, casi eléctrico, y aunque no había montañas altas que justificaran un eco, su nombre volvió a escucharse 1, 2, 3 veces, pero con timbres distintos. Una voz gruesa, una infantil, otra rasposa como la de un anciano. Se giró rápido, tratando de localizar la fuente. Nada. Solo los faros traseros de su tráiler recortando la niebla. De pronto, los arbustos comenzaron a moverse sin que hubiera viento. Entre las sombras distinguió formas. No eran animales, eran cuerpos, humanoides, encorvados, como si algo estuviera mal en sus articulaciones. No tenían ropa, solo una piel grisácea y unos ojos diminutos y amarillos que brillaban levemente. Retrocedió con rapidez. Tropezó con una piedra y cayó al suelo. Se levantó sin mirar atrás y corrió hacia la cabina. Cerró la puerta con fuerza, jadeando. Quiso encender el motor, giró la llave. Nada. El tablero se apagó por completo. Golpeó el volante. El silencio afuera era total. De repente, justo detrás de él, en la cabina, escuchó una voz que le heló la sangre. «No debiste venir de noche». La reconoció al instante. Era la voz de su madre, pero ella había muerto hacía más de 3 años. No volteó, no se atrevió, solo cerró los ojos con fuerza y murmuró una oración. Afuera, los arbustos crujían y los pasos ligeros de varias criaturas se acercaban, rodeando la cabina. El eco de su nombre se reanudó, ahora de forma más agresiva, mezclado con carcajadas y jadeos. Algo golpeó la ventanilla de su lado. Al mirar de reojo, una mano alargada con dedos excesivamente delgados raspaba el cristal. Tenía uñas negras y piel reseca, como si se deshiciera al contacto con la luz. Sintió que si seguía allí un minuto más, algo lo arrastraría fuera. Golpeó el tablero con desesperación y giró la llave otra vez. Esta vez, el motor rugió. Pisó el acelerador a fondo.
El tráiler tembló al arrancar. Las llantas levantaron polvo y piedras al salir disparado del lugar. Miró por los retrovisores, no vio nada, pero al pasar frente al último arbusto algo se arrastró por debajo del chasis. Un golpe seco. No se detuvo a verificar. Condujo como si le persiguieran demonios. De hecho, no estaba seguro de que no lo hicieran. Los sonidos le seguían. Cada pocos metros el radio CB se encendía solo y emitía estática. Luego, otra vez su nombre, distorsionado. Luego silencio. Solo cuando llegó al puesto de revisión más cercano, ya casi al amanecer, pudo respirar con normalidad. Los guardias notaron que estaba pálido, sudando y con la mirada perdida. Les contó lo que había visto. Uno de ellos, un hombre mayor, bajó la cabeza y le dijo sin titubear: «Eso pasa en el Cañón Zapata. No eres el primero que ve esas cosas. Dicen que ahí viven los ecos, no los que repiten sonidos, sino los que imitan. Almas, vidas, voces. Caminan de noche, y si uno de esos ecos logra que salgas del camión, no regresas». El conductor dejó el reporte sin muchos detalles. Esa noche no volvió a dormir bien. Con el tiempo, otros choferes comenzaron a compartir relatos similares. Algunos escuchaban risas de niños, otros veían luces que los hacían desviarse. Un par no regresaron jamás. El cañón, que antes era solo un camino más, comenzó a ser evitado incluso en rutas urgentes. Años después, una empresa trató de instalar señalización y cámaras de vigilancia en la zona, pero las grabaciones se perdían y los trabajadores se negaban a quedarse después del atardecer. Uno de ellos, que instaló una torre de monitoreo, juró haber visto su propia silueta parada al otro lado del camino, observándolo. Los que aún cruzan esa zona lo hacen con oraciones y sin detenerse, incluso si algo los llama. Porque si respondes, el eco te responde, y lo hace con tu voz, con la de los que amaste, y si lo dejas entrar, ya no sales tú, sale el eco, a ocupar tu lugar.